Mamá. Tío Geu. Esa mujer malvada empujó a mi mamá por las escaleras. Salven a mi mamá. Beichen. Me duele mucho la pierna. Beichen. Largo. Beichen, a mí también me duele mucho. ¿Cómo pudiste empujar a tu cuñada? No fue así, Beichen. Sálvame, por favor. Salva a nuestro hijo. La cuñada acaba de donar un riñón para salvar a mi hermano. Más te vale rezar para que no le pase nada grave. Mi mamá dijo que, rodando por las escaleras, el bebé que llevas en la panza se iba a morir. ¿Es esto verdad? 5 años compartiendo la misma cama. ¿Y tan poca fe me tienes? Doctor. ¿Cómo está mi hijo? Lo siento. El niño ya no está. ¿Qué? No puede ser posible. Doctor, se lo suplico. Le imploro que salve a mi hijo. Doctor, sálvelo, por favor. Lo lamento. Ese niño, incluso antes de que llegara al hospital, ya había muerto. Beichen. Nuestro hijo. Tu cuñada está grave en el hospital. Beichen, te digo que yo no la empujé. ¿Es que no me escuchas? Nuestra cuñada fue un ángel para la familia Geu. Ruochu. Hoy, ven conmigo a pedir perdón. Te voy a matar, víbora desagradecida. Hasta lastimaste a tu propia cuñada. Gizzy es una pintora de mucho renombre, ¿entiendes? Y tú eres una inútil que solo sabe lavar y cocinar. Si hubiera sabido que tienes un corazón tan venenoso, jamás te habría dejado poner un pie en esta familia. Mamá, yo no la empujé. Esposo, créeme, te juro que yo no la empujé. ¿Es en serio lo que dices? Jiabao lo vio con sus propios ojos. ¿Cómo va a ser falso? ¿Acaso un niño va a mentir? Fue esta mala mujer la que empujó a mi mamá por las escaleras, bisabuelo. Yo no quiero ser un niño sin mamá. Beijan está en coma por el accidente. ¿Y ustedes aquí, atacando a Gizzy? ¿Acaso creen que yo, este viejo, ya estoy muerto? ¿Hasta cuándo vas a seguir con este teatro, Hirochu? ¿Solo estarás tranquila cuando veas a tu cuñada muerta? No es cierto. Te juro que yo no la empujé. ¿Desgraciada? No vengas aquí a hacerte la víctima. Beichen, mira. Esta es tu maravillosa esposa. Tu hermano mayor quedó en estado vegetativo por salvarte la vida. Ahora está postrado aquí, ¿y tú? ¿Así es como le pagas el haberte salvado? Abuelo. Es mi culpa, no la he sabido controlar. Jiabao. ¿Con qué mano empujó a tu madre? Con esta. Entonces, que se pudra. Beichen, es tu propia mujer. Hazlo tú mismo. Beichen, no puedes. Mi mano no puede quedar inútil. ¿Y mis piernas? ¿Qué? Gizzy. El médico dijo que jamás volveré a caminar. Soy una inútil, un estorbo. Voy a pasar el resto de mi vida atada a esta silla de ruedas. Beijan tampoco va a despertar. ¿Qué sentido tiene seguir viva? Prefiero morirme de una vez. Mamá, no te mueras. Fuiste tú la que se cayó sola. ¿Por qué me culpas a mí? ¿Dices que se cayó sola? Entonces, ¿por qué ella quedó así? ¿Y a ti no te pasó absolutamente nada? Gizzy es una artista que ganará el premio Musa. ¿Por qué no quedó parapléjica una inútil como tú? Cuñada, te prometo que resolveré esto y te lo explicaré. No fui yo. Si confiesas ya, puedo pedir que te castiguen menos. Beichen. Créeme, yo no empujé a la cuñada. Te juro que no, créeme. ¿Sigues sin admitir tu error, Hirochu? Me has decepcionado profundamente. ¿Es que nuestros 5 años juntos no te dicen nada? ¿Prefieres creerle a ella antes que a mí? Todas las pruebas están frente a tus ojos. ¿Cómo quieres que te crea, Hirochu? Nunca debiste hacerle daño a mi cuñada. Jiabao. Papá no despierta y mamá quedó inválida.
Mis padres te fallaron. Si no puedes hacerlo tú mismo, haré que así lo haga. Beichen. No, por favor. Heu Beichen. Sacrifiqué todo por casarme contigo y al final tú quieres destruirme. Detente. ¿Y tú quién eres? Para asuntos de la familia Heu, un extraño. No me da ese dedo. Los asuntos de Rochu son de mi incumbencia. ¿Tú? Sácame de aquí. Y Rochu, piénsalo bien. ¿Acaso te vas a ir con un cualquiera? ¿Gerente de toda la familia Heu? ¿Es que ya no me guardas ni un ápice de respeto como tu esposo? Vámonos. Ese inútil no sirve para nada. Ya quiero ver cómo sobrevive fuera de la familia Heu. Estamos listos para invertir 10.000 millones en el sudeste asiático. Ja, ja, ja. Diga. Cancele la cumbre, voy a ver a mi hija. Cancele la subasta. Voy a ver a mi hija. Ruochu. Mi Ruochu. Pero, ¿qué pasó aquí? Fue Heu Beichen. Cuando llegué, estaba a punto de ponerle las manos encima a Rochu. Y también... Rochu perdió un bebé. ¿Qué? Maldito Heu Beichen. Ruochu lo dejó todo por casarse con él. ¿Y así es como trata a nuestra adorada hija? Durante todos estos años, por Rochu, no financiamos a los Heu. Su familia Heu, hasta el día de hoy, no es más que una casucha vulgar e indigna de aparecer en sociedad. ¿Y ahora se atreve a maltratar a mi preciosa hija? Muy bien. Haré que la familia Heu desaparezca ahora mismo. Comuníquenlo de inmediato, cancelen toda colaboración con la familia Heu. Ruochu, Hija, despertaste. ¿cómo te sientes? Estoy bien. Solo que... mi bebé... Cariño. Eres joven aún. Ya vendrán más hijos en el futuro, ¿sí? Pobrecita mía. Mi niña adorada, ¿desde cuándo ha tenido que soportar una humillación así? Hija. Ese Heu Beichen simplemente no te merece. Por cómo te trató. Papá se asegurará de que lo pague muy caro. Papá, mamá. Fui yo quien no supo ver con claridad, me equivoqué de hombre. Solo quiero ser yo misma. Claro, mi vida. Hagas lo que hagas, siempre tendrás el apoyo de papá. Se acerca la competencia Musa, Rochu. En 3 días, elegiré por ti. Los elegirás tú misma, personalmente. Gracias. No hace falta que me des las gracias, Ángel. Bienvenida de vuelta. ¿Qué? La familia y canceló toda la cooperación con nosotros. ¿Es la familia y con la que colaboramos durante 5 años? Así es, director Heu. Los pedidos de la familia y... Ingresos caen, capital roto. Mire, ¿deberíamos cancelar la exposición de arte? 5 años de cooperación con la familia y 5 años de matrimonio con Ruochu. ¿Cómo puede ser tanta coincidencia? Beichen, ¿hay algún problema con la exposición? Si hay dificultades, olvídalo, ¿sí? La cuñada quedó así por culpa de Ruochu. Tengo que recompensarla. No se preocupe, cuñada. Expo sigue, empresa aparte. Yo encontraré la solución. ¿Asunto resuelto? Mi niña hermosa, mira esto. Aquí tienes los autos que te compré estos últimos 2 días. Elige uno y sal ya. Puedes vivir donde te plazca, ja, ja, ja. ¡Qué vulgar! Chuchu. Estas son las obras de arte más preciadas de mamá este año. No las vendí ni por 1.000 millones. Las guardé especialmente para ti. Gracias, mamá. Epa, epa. Abuelo, tu nieta te ha fallado. Han pasado 5 años para que yo pueda cumplir tu última voluntad.
La vida de mi abuelo. Tuvo un único y gran pesar. No haber podido llevar la pintura tradicional Wuxia al mundo. Abuelo, descansa en paz. Te juro que cumpliré tu sueño. Haré que la pintura tradicional Wuxia brille en todo su esplendor. Bien. Abuelo. Mírame bien desde el cielo. Esta vez, sí o sí, haré realidad tu sueño. Ya que Ruochu ha tomado una decisión. No tenemos por qué seguir siendo considerados con la familia Geu. Presidente Geu. ¿Esta es la concursante que recomendó? Pierda cuidado, me aseguraré de que entre en el equipo de Ángel. Presidente Geu, algo grave está pasando. La mía está presionando. Todas nuestras ideas colaboradoras. Nos han pedido rescindir los contratos. Tengo un asunto urgente. Debo irme ya, ustedes sigan hablando. Director, usted es el brazo derecho del presidente Fu. Sobre la selección final de Ángel mañana, por favor, tiene que... ¿Cómo se atreve un grupo Geu en bancarrota a pedir semejante favor? El presidente Fu no es solo el presidente de la Asociación de Arte, sino también el primer comunidad nación del país, y único sucesor del grupo Fu. Si quieren pedirle un favor, su sinceridad no basta. Director, tranquilícese, por favor. Cuando Beichen regrese de resolver sus asuntos, estoy segura de que le daremos una respuesta que lo satisfaga. Geu Beichen ha estado pendiente de ti, cuñada, como un perrito faldero. Y mirándote bien, tienes tu encanto. Señor directivo, si usted puede ayudarme a entrar en el equipo de Ángel, yo. ¿Esas piernas tuyas? Ya están bien, ¿eh? J.E. Pues depende de lo que hagas. Ja. En cuanto logre entrar en el equipo de Ángel, Beichen, te darás cuenta de lo acertado que fue elegirme. Chanlin, ya llegué al lugar. Espero que esta vez pueda encontrar un compañero que entienda de pintura tradicional Wuxia. De acuerdo, voy para allá ahora mismo. Hola, señorita, anote su nombre, por favor. Ángel. Hace 5 años, con una pintura tradicional, irrumpió como la estrella del arte, Ángel. Disculpa, mamá. Lamento que Beichen y tú tengan que acompañarme en esto. Y venir a la selección final de Ángel conmigo. Qué molestia ni qué molestia. Si somos familia. Además, estaba buscando una excusa para presumir con mis amigas. Oye, ¿y este Beichen, dónde se habrá metido? Ahora que lo pienso, Yizi, ese Ángel que tanto te obsesiona, ¿a qué hora llegará? Mamá, una gran figura como Ángel. Siempre aparece al final, como broche de oro. Si logro que me seleccione para ser su compañera, habré cumplido el sueño de mi vida. Ay, entonces tengo que presentarle mis respetos. Y luego pedirle varios autógrafos. Mamá, ¿estoy viendo mal o qué? Esa mujer se parece mucho a Ruochu. Es ella. Qué mujer más intensa. De verdad que no nos suelta ni a sol ni a sombra. Seguro que muere de envidia porque llegaste a la final. Tú tranquila, que ahora mismo voy yo a ponerla en su lugar. ¿Con qué te pones rebelde? ¿Acaso no sabes dónde estás? Esta es la final. El territorio de la gran estrella del arte, Ángel. Una mujer tan vulgar y sin modales como tú no merece ni estar aquí. Pues me temo que tendrás que tragarte tus palabras. Vine a esta gala porque tengo todo el derecho del mundo. ¿Qué dices? ¿Tú eres una de las concursantes? Ruochu. Sé bien que siempre has querido competir conmigo. El premio Musa es un infierno desde la primera ronda. Y ni se diga una supercelebridad como Ángel, medallista de oro y todo. No va a aceptar a cualquier don nadie en su equipo. Ay, si ya se los decía yo. Una vieja amargada que solo sabe lavar y cocinar. ¿Qué va a saber de arte? Puro cuento es lo que es. Ay, mira, no te creas la gran diva por cambiarte de ropa. Y peinarte un poquito, que eso no te convierte en la nueva Frida Kahlo.
Por más envidia que le tengas a Yizi, esto es puro ridículo. Jaja, ¿y no te da pena? ¡Qué descaro! Mentirosa. No necesito imitar a nadie. Y en cuanto a quién soy yo, basta con que cualquiera de los directivos aquí presentes lo diga. ¿Tanta seguridad? ¿Tanto aplomo? ¿Acaso esta arpía se sacó la lotería o qué? ¿Quién te crees? ¿Famoso? Nunca te he oído. Ah, buenas tardes, señor director. ¿No me reconoce? Entre todos los que vinieron a la selección final, conozco a cualquiera que tenga un mínimo de renombre. ¿Y tú qué demonios eres para merecer que te conozca? ¿Escucharon al director? No presumas tanto. Lárgate ya. Todavía eres la nuera de la familia Geu. Deja de avergonzar a los Geu aquí. Mi identidad es el secreto de máximo nivel de esta selección final. Es el quien no tiene el nivel para verla. ¡Qué arrogancia! ¿Acaso eres más importante que el presidente? ¿Y si lo fuera? ¡Qué ridículo! ¿Seguridad? Ruochu, si te disculpas y reconoces tu error ahora mismo, aún puedo interceder por ti ante el director. Después de todo, soy tu cuñada. Ay, Yizi, eres demasiado ingenua. Una mentirosa compulsiva como ella. Merece que la echen, para que no llene este lugar de mala vibra. ¿Rápido? Saquen a esta mujer ridícula de aquí. Suéltenme. Suéltenme. Mi pintura, devuélvamela. Ay, ¿y esta falsificación barata de dónde la sacaste? Se parece mucho a la que te hice copiar. No toques esta pintura. ¿Chuchu? Todas las pinturas del abuelo se quemaron en el incendio. Solo queda esta. De ahora en adelante, es tuya. El abuelo confía en que tú podrás protegerla bien. Te dije que no la tocaras. Ay, mira cómo se pone de nerviosa. Está bien. Arrodíllate ahora mismo y discúlpate con el director. Quizás, si me da por ser buena, te devuelva esta imitación barata. Esta es una obra del gran maestro Yuan-san. ¿Tú eres su nieta, Ángel? Ruochu, sé que quieres probar tu valía. Pero no podías traer una falsificación a un evento como este. ¿Con qué usando una pintura falsa? Viniste a la selección final de Ángel a hacerte la misteriosa. Arrodíllate ahora mismo. Ruochu, mientras estés dispuesta a arrodillarte, yo intercederé por ti. Y aquí no ha pasado nada, ¿sí? ¿Qué importa arrodillarme 1000 veces? ¿Ahora puedo recuperar esta pintura? Ja, 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 mira esa cara de estúpida. Mi hijo. Si no fuera porque esta carita lo tenía hechizado, nunca se habría casado con una perra faldera como tú. Devuélveme la pintura. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono? Fuera de lo que te protege la familia Geu. No eres más que una mujerzuela a la que cualquiera puede insultar. Ahora mismo te arrodillas y le pides perdón al señor Lee. ¡Madre! Arrodillarse no será necesario. Ruochu solo fue un desliz momentáneo. Con esta lección, seguro que no se atreverá a traer otra pintura falsa. ¿No es así, Ruochu? Va. Para mí que esta ni siquiera se ha dado cuenta de su error. Hay que darle una buena lección. ¿Eres sorda o qué? Que te arrodilles. Abuelo. Perdón. Esta pintura es demasiado importante para mí. Te lo suplico. Te lo ruego, devuélvemela. ¿A quién crees que engañas con ese espectáculo patético? Darle tanta importancia a una imitación barata. Lo que eres. Es una muerta de hambre sin dignidad. Abuelita, abuelita, dame la pintura. Tía Paula quiere ver. Claro, claro. Señora, y esta pintura es muy importante para usted, ¿verdad? ¿Qué piensas hacer? No rompas mi pintura. Suéltame.
Mi pintura. No, mi pintura. ¿Cómo te atreves a empujarme? Ahora verás. Oye, ven aquí. ¿Qué haces? Suéltame. Ruochu, si tienes algo contra alguien, desquítate conmigo. Xiaobao aún es pequeño y mamá es mayor. No les pongas una mano encima. Y Ruochu. ¿Qué te pasa por la cabeza para tirar a mamá al suelo? Mamá es mayor, está delicada de salud, ¿acaso no lo sabes? Ella fue la que destruyó mi pintura primero. Beichen, por favor, todo esto por una simple falsificación. Ella quiere matarnos a mí y a tu hijo. Y Ruochu, ve a disculparte con mamá ahora mismo. Heu Xiaobao rompió mi pintura. Los que deben disculparse son ellos. Ruochu, fui yo quien no supo educar a Xiaobao. Pero, para empezar, una falsificación del maestro y no debería estar aquí. Es una profanación a la memoria de Ángel. Tío Geu, esa mujer mala. Me pegó a mí, le pegó a mamá y también le pegó a la abuelita. Tienes que hacernos justicia por Xiaobao. ¿Tanto escándalo por una mísera falsificación? Ni mil pinturas como esa podrían compensar el daño que le has hecho a mi cuñada. Tú no tienes ni idea de lo importante que es esta pintura para mí. ¿Qué tan importante puede ser? Y Ruochu, tú eres una mujer que no entiende nada de arte. Incluso si esta pintura fuera auténtica, en tus manos, no sería más que basura. Todo lo que has hecho hoy me ha decepcionado profundamente. Entonces, ¿cuánto vale esa basura? Te la pago. ¿Crees que la familia Heu puede pagarlo? 100.000. No es suficiente. No es suficiente, no. Vale 1.000 millones. ¿Qué va? ¿Esta porquería vale 1.000 millones? Beichen, no te dejes engañar por esta mujer. Sí, Ruochu. Esa falsificación se ve que es una baratija. Vale como mucho 100. Eso es porque eres un ignorante. No permito que insultes esta pintura. Esta pintura es la única obra póstuma que dejó mi abuelo, Yuan San, en este mundo. ¿Hasta cuándo vas a seguir con este espectáculo? Y Yuan San solo tenía una nieta, Ángel. Mi cuñada es una pintora profesional, ella no mentiría. Te depositaré el 1.000.000. Hey Beichen, tú simplemente no entiendes lo que esta pintura significa para mí. Tú eres completamente diferente a Yizi. Una es una nube en el cielo, la otra, barro en la suela del zapato. Y Ruochu, te aconsejo que seas sensata. Porque si ahorita Ángel te encuentra aquí, haciéndote pasar por ella y arruinando el asunto de Yizi, te juro que te vas a arrepentir. Ángel. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero esta pintura... Tranquila, te prometo que te daré una explicación. ¿Y tú quién demonios eres? ¿Cómo te atreves a ayudar a Hirochu a hacerse pasar por Ángel? El que está a mi lado es un directivo de la Asociación de Arte. Si te atreves a apoyar a Hirochu, a armar un escándalo en la selección final, tú tampoco te vas a salvar. Ah, sí. Pregúntale si se atreve. Director, ¿qué le pasa? ¿Eres tú, el salvaje ese del hospital? El que se llevó cargada a Hirochu. Con razón. Ya decía yo cómo pudiste colarte en la selección final. Resulta que fue gracias a este patán. Ruochu, ¿cómo pudiste hacerle esto a Beichen? Beichen ha estado tan preocupado por tu asunto, que lleva días sin descansar. Son un par de adúlteros. Los voy a matar. Mamá, esto es un asunto entre Ruochu y yo. Yo lo resuelvo. Beichen, ¿acaso todavía quieres a esta mujer? ¿Que no tiene vergüenza? Y Ruochu, ven aquí ahora mismo, discúlpate conmigo. Y con Xiaobao. Haré que te hombre de una vez por todas. Y todo el equipo de la familia. Heu Beichen, ella es tu esposa. ¿Alguna vez, de principio a fin, confiaste en ella? Regresar a la familia Heu. ¿Regresar para ser su sirvienta? Hey Beichen, de principio a fin. Tú solo ves las penas de tu madre, tu cuñada y hasta de tu sobrino. Pero jamás has visto las mías. ¿Quieres que vuelva? Heu Xiaobao destrozó mi pintura. Y ella fueron sus cómplices. Quiero mandarlos a los 3 a la cárcel, ¿lo permitirías? Beichen. Mira a esta mujer, qué veneno corre por sus venas. Hasta quiere meternos a los 3 presos. Pobre de mí, que trabajé toda una vida. Ya estoy muy mayor. ¿Y ahora me quiere privar de una vejez tranquila? Ruochu. Tú me dejaste en una silla de ruedas y jamás te lo reclamé. Es el colmo de la humillación. Tío Geu. Xiaobao no quiere ir a la cárcel. No quiero. Tranquilo, Xiaobao. Con el tío aquí, no irás a la cárcel. Y Ruochu, eso solo era una vil copia.
De verdad tienes que llevar esto a un punto sin retorno. Estamos en la selección final de Ángel. Un escándalo no te conviene. Discúlpate ahora mismo. Y vente conmigo de este lugar. Todavía estás a tiempo. ¡Qué ridículo! Esto no solo es una pieza auténtica, es única en el mundo. Es la última obra sin heredero del gran maestro Yuan-san. Bah. ¿Y quién te crees tú para decir que esa pintura no es falsa? Nuestra Yizi es una gran pintora. La futura compañera de Ángel en la competencia Musa. Ella ya dictó sentencia. Esa obra es una falsificación. ¿Acaso va a estar equivocada? Que si estoy calificado. ¿Por qué mejor no le preguntas a la persona que tienes al lado? Ay, señor director. Usted que es tan culto y tiene tantos contactos. Seguro puede desenmascarar a este impostor. No me creo ni por un segundo que este don nadie sea un artista de verdad. Basta de tonterías. Él es el presidente de la Asociación de Arte Waxia. ¿Di director? ¿No se habrá equivocado de persona? ¿Él cómo va a ser? ¿El presidente? Señor, por favor, pase mi desliz por alto. No sabía que esta señorita era una persona allegada a usted. Fuera. Tú eres el presidente. Entonces, esa pintura. ¿O acaso crees que jugaría con mi reputación mintiendo al respecto? No puede ser. La obra póstuma del maestro Yuan-san. La heredó su única nieta, Ángel. Y Ruochu, una simple e ignorante ama de casa, ¿cómo podría tener esa pintura? Exacto. Mira, para mí. Es obvio que ustedes dos están enredados y tú la estás encubriendo. Por eso están tapando el hecho de que esta pintura es una falsificación. ¿La encubro? Lo sabremos al llamar. Bien, pero no nos tomes por tontos. Tiene que ser un tasador de arte de nivel nacional. Abuelo Su, hay algo con lo que necesito que me ayude. Ay, mira cómo actúa. Si tú puedes llamar así como así a un tasador de nivel nacional. Yo me cambio el nombre. El abuelo Su es un viejo amigo de mi familia. ¿Qué tiene de malo pedirle un favor? Ruochu, un experto en arte de nivel nacional. No es fácil de contactar, menos para ti. Que eres una completa inútil en esto. Y Ruochu, discúlpate ahora. Y todavía puedo ayudarte a limpiar este desastre. Discúlpame. Pídele perdón a mi abuela tú, ahora. No lo necesitaba antes, no lo necesito ahora, ni lo necesitaré nunca. ¿Tú? Va, mira qué descarada eres. Para mí que tú. Te conseguiste a este cualquiera y por eso te crees la gran cosa. Quiero ver hasta cuándo puedes seguir con este teatro. Cuando llegue el experto en arte, quiero ver qué vas a hacer. Presidente Fu, usted es el presidente de la Asociación de Arte Waxia. Supongo que no va a encubrirla en público. Solo por una mujer, ¿verdad? Por supuesto que no. Ay, ya han pasado más de 10 minutos. ¿Por qué no ha llegado todavía? Ay, y Ruochu, ¿acaso no será? ¿No le pagaste al actor y te dejó? Ruochu, no te preocupes, todos somos de la familia. No tienes que fingir para salvar las apariencias. Yo no soy de su familia. Los papeles del divorcio. Ya se los envié a Heu Beichen. De ahora en adelante, no me deben nada ni les debo nada. Lo dices muy fácil ahora, pero cuando tu experto no aparezca. No vengas llorando a rogarle a Beichen que regrese. Ahí está el maestro Su. ¿Quién dijo que no vendría? Pero si es el famosísimo señor Su. Es toda una leyenda viviente del arte Waxia. Sus pinturas valen más de 100.000 millones. Qué despliegue tan impresionante para la final de Ángel. Hasta el señor Su ha venido. ¡Ay, Yizi! Conocerás a alguien así. Apresúrate, vamos rápido. A presentarle nuestros respetos al señor Su. Señor Su, le presento a mi nuera, Yizi. Futura compañera de equipo de Ángel, ¿ve? ¿Qué tal si intercambian sus contactos? Fuera de mi camino. Señor Su, es ella, esta misma. Se coló aquí con una pintura falsa y ahora está montando un escándalo. Abuelo Su, por favor, no culpe a Ruochu. Solo quería competir conmigo desesperadamente. Y cometió un error en el calor del momento. Yizi, ¿para qué la defiendes? Menos mal que rompió esa pintura. Imagínate si se corre la voz de que en la final de Ángel alguien se infiltró con una falsificación. ¿No sería una bofetada directa a Ángel? Señor Su, debe hacer algo. Desquítese con ella por el bien de Ángel. Un pedazo de idiotas. Quítense de mi camino. Vine hoy aquí exclusivamente para defender a Ruochu. ¿Qué? Chiquilla, ¿llegó tarde tu abuelo Su? ¿Te han hecho daño? Mira esa carita, llorando como un gatito manchado. Abuelo Su. Y Ruochu, qué poca vergüenza tienes. Te atreves a coquetearle hasta el señor Su. Te voy a matar. ¿Tú?
Señor Su, yo solo vi que ella, una cualquiera que se coló con una pintura falsa, estaba aquí dando lástima. ¿Una falsificación? Déjame ver entonces si esta pintura es real o falsa. Abuelo Su, estos son los fragmentos de la pintura. Dios mío. Esta es la pintura del gran maestro Yi. ¿Quién fue? ¿Quién puede ser tan desalmado para destrozar un tesoro nacional? Señor Su, debe estar viendo mal. Esto. Es obvio que es una falsificación. Cállate. ¿Quién te crees para juzgar un tesoro nacional? Este es el único cuadro que el gran maestro Yi salvó. De aquel incendio, ¿verdad? Fui un inútil. No pude conservar la última obra póstuma de mi abuelo. Niño tonto, la culpa no es tuya. La culpa es de quien destruyó esta pintura. Vale al menos 1.000 millones. ¿Quién rompió este cuadro? ¿Qué de la cara ahora mismo? Se rompió por mi culpa, sin querer. Heng Chen, sabes perfectamente quién lo rompió. ¿Aún lo estás encubriendo a estas alturas? Jiabao es muy pequeño. ¿Por qué tienes que meterte con un niño? Eres su mayor, ¿no puedes hacer la vista gorda? ¿Un niño? ¿Y un niño es un santo? ¿En qué momento te volviste así? Jiabao es solo un niño. Y esa solo es una cosa. Tú no entiendes el significado de esa pintura. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a pegarle a mi hijo? Es solo una vulgar pintura. Tarde o temprano, Yizi irá a la competencia musa con Ángel. Cuando ganen fama de la noche a la mañana, cualquier obra suya valdrá esa miseria. Ella no tendrá esa oportunidad. Bah, ¿y quién eres tú para decir si tiene oportunidad o no? ¿Acaso una ridícula ama de casa que solo sabe lavar y cocinar? ¿Va a tener esa oportunidad? Claro que la tiene, pero no como unos inútiles como ustedes. Ella va a ganar la medalla de oro del premio Musa. No es posible. ¿Por qué el señor Su le tiene un concepto tan alto? Ruochu, esta pintura es auténtica. Conmigo aquí, ¿cómo quieres que la castigue? Lo que tú digas, yo te apoyo. Los hijos pagan las deudas. Que su Yizi vaya a prisión. Beichen, yo no quiero ir a la cárcel. ¿Qué pasa? ¿Acaso no van a hacerse responsables? Mientras yo esté a cargo de la Asociación de Arte Waxia, no permitiré que se destruyan los tesoros de la nación, ni que este delito quede impune. Estoy dispuesta a pagar por este cuadro. ¿Pagar? No es necesario. Quiero que su Yizi se pudra en la cárcel. Ruochu. Después de todo, Yizi es tu cuñada. Pero ella cruzó mis límites. Cállate ya, desgraciada. ¿Por tener un ricachón pisoteas a todos? Sigue siendo la esposa de la familia Geu. El prestigio de la familia Geu es el tuyo, y su desgracia, también. ¿Y eso qué importa? La cuñada aún es joven, su futuro es brillante. Además, Jiabao es muy pequeño, no puede perder a su madre. ¿De verdad quieres arruinarles la vida? Ah, ¿Cuñada? y Ruochu. Mírame, soy una madre. Solo te pido que me perdones. No puedo ir a la cárcel. Mamá. No tienes ningún derecho de hablarme de ser madre. Y Ruochu, la cuñada ya se humilló hasta este punto. ¿Qué más quieres que haga? Si Ruochu no me perdona, me quedaré aquí de rodillas para siempre. Yizi, eres una maldición andante. Has convertido la casa Geu en un completo desastre. ¿Eres la menor aquí y dejas que tu cuñada se arrastre rogándote? ¿No tienes miedo de que te caiga un castigo divino? Que venga todo el castigo divino que quiera. Yo y Ruochu. Tengo la conciencia tranquila. Tú. Si tu abuelo supiera que planeas volver al mundo del arte, estaría inmensamente feliz. Creo que el abuelo, desde el cielo, lo sabrá y estará feliz. Esos idiotas que estaban ahí dentro hace un momento, no paraban de mencionar a Ángel. ¿Por qué no les dijiste que tú eres Ángel? Quiero un divorcio rápido y limpio. Tú y él. ¿Cuánto has sufrido? Presidente Fu, ella es mi esposa. Espero que guarde la compostura. Pronto será mi exesposa, ¿no es así? Dime lo que tengas que decir de una vez. No quiero extraños presentes. Ruochu, te espero adentro. No es necesario.
Nuestra situación actual no es la adecuada. Habla claro, ¿qué quieres? ¿Qué es exactamente lo que necesitas para dejar en paz a mi cuñada? Es ella quien no me deja en paz. Incluso incitó a Geu Jiabao para que destruyera mi pintura. Mi cuñada ya perdió sus 2 piernas por tu culpa. Ahora también quieres quitarle la oportunidad de participar en la competencia Musa. Y además, ¿quieres destruir a su esposa? ¿Y a su único hijo? Para ti solo existe el hijo de tu cuñada. ¿Y qué hay de nuestro hijo? Aún somos jóvenes. Lo de tener hijos es para más adelante. Seamos claros, tú eres quien le debe una disculpa a mi cuñada. Está bien. La dejaré en paz, pero tengo una condición. Tienes que aceptarla o si no. Acepto. De acuerdo. Nos divorciamos. ¿Qué estás diciendo? Digo que nos divorciamos. Los papeles del divorcio ya te los envié. Fírmalos lo antes posible y devuélvemelos. Para agilizar el trámite. ¿Te divorcias de mí por Fu Chanlin? ¿Y por qué no te preguntas a ti mismo? ¿Qué tipo de relación tienes realmente con Su Yizi? Mi cuñada y yo tenemos una relación impecable, y Ruochu. No pienses que porque tú eres capaz de hacer esa cochinada. Yo también lo soy. Está bien. Entonces, ¿por qué no me dijiste? ¿Que ella fue tu primer amor durante 5 años? Lo mismo te digo a ti. Ruochu, la selección final fue un desastre por su culpa. En 3 días es la competencia Musa, ¿qué vas a hacer? Yo sola basto. Confío plenamente en mí. Hacía tiempo que no te veía tan segura de ti misma. Ángel es el nombre artístico que me dio mi abuelo. Usaré ese nombre para recuperar la gloria que me pertenece. No rompan mi pintura. Mi pintura. Abuelo, tu nieta es una inútil. No pudo proteger ni siquiera tu última obra. Y Ruochu, me humillaste frente a todos en la selección final. Me hiciste perder la oportunidad de ser compañera de Ángel. Vas a pagar muy caro todo esto. Oye, preciosura. ¿Qué hace una belleza como tú bebiendo sola a esta hora? ¿Quién eres tú? No. Soy tu marido, mujer. ¿Cómo que no reconoces a tu propio esposo? Suena. Ah. Mocosa insolente. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Óyeme bien, esta noche voy a dormir contigo, te guste o no. Suéltame. Detente. Basta, basta. Hermano, por favor, ya basta. Perdón, hermano, perdón. No lo volveré a hacer. ¿Estás bien? Tu mano. No es nada, solo un rasguño. Te juro que voy a llegar hasta el fondo de este asunto. Y Ruochu. Siempre aparece un hombre para salvarte, ¿verdad? Déjame llevarte a casa. No le digas nada de esto a mis padres. No quiero que se preocupen. Está bien. ¿Qué haces tú aquí? Tengo algo muy importante que darte. Esto es la pintura de tu abuelo. Encontré a un maestro restaurador para que la recuperara. No está perfecta como la original, pero aún se puede conservar. Chanlin. Gracias. Hay algo más. El pincel de tu abuelo. Lo subastarán mañana en el centro de arte. Jefe es una feliz de WhatsApp. También está aquí. Si te incomoda, puedo hacerlo yo por ti. Puedo ir y comprar ese pincel. No hace falta. El pincel de mi abuelo. Tengo que recuperarlo yo misma en persona. Y cuando llegue la competencia Musa, entraré con ese pincel en la mano. La subasta lleva más de 10 minutos de retraso.
¿Por qué no ha empezado todavía? Acabo de recibir información interna. La Herederai llega a la subasta. La subasta empezará con retraso. ¿El hombre más rico del mundo? Con razón. Beichen, cariño, tienes que aprovechar esta oportunidad. Hazte amigo cercano de esa joven heredera, ¿sí? Mamá. Ruochu y yo aún no nos hemos divorciado. ¿Qué va? ¿Esa y Ruochu? Apenas comparte el apellido. No tiene poder ni dinero. Es una vulgar trepadora que solo sabe seducir hombres. Beichen, hazle caso a tu madre. Si tú pudieras estar con la hija del hombre más rico del mundo, sería la mayor bendición para nuestra familia Heu. Madre. No quiero volver a oír esas palabras salir de su boca. Presidente Heu, el acuerdo de divorcio ya está firmado. ¿Quiere que mande a entregarlo? Espera unos días. ¿Qué clase de embrujo te ha echado esa mujer? La familia Yi es la más rica del mundo. Si logro conectarme con su círculo de poder, ni siquiera el presidente Fu podrá proteger a esa víbora desagradecida de Ruochu. Ya llegó la familia Yi. Buenas, señorita Yi. ¡Ay! Debo recibirla bien, más contacto, más oportunidad. Mamá, yo también quiero ir. ¡Ay, señorita Yi! Debe ser su primera vez aquí, ¿verdad? Permítame presentarle. Ella es mi nuera, Suyizi. Es toda una gran pintora. ¿Pero no nos acabamos de ver ayer? ¿Cómo que eres tú? ¿Con qué eras tú, descarada? Ayer con Fu, hoy con Yi. ¡Qué descaro! No sé qué clase de truco sucio usaste. Osaste hacerte pasar por la hija del hombre más rico del mundo, Ruochu. ¿Cómo pudiste venderte por dinero y poder? Eso es una completa inmoralidad. La persona que describes eres tú misma. ¿Cómo te atreves? ¿Y encima difamas a Yizi? Yizi ha pasado todos estos años sola, guardando un hogar vacío. Nunca abandonó a mi hijo, cuidándolo. En una operación. Incluso le donó un riñón. ¿Y tú vienes a soltar esas mentiras? ¿Es que no tienes miedo de que un rayo te parta? Responde, Ruochu. ¿Cómo puedes calumniarme de esa manera? Ya de por sí, estando sola en la familia Heu, vivo en la tormenta. La honra de una mujer lo es todo. ¿Cómo te atreves a difamarme así? Si no recuerdo mal, fuiste tú quien empezó a difamarme a mí. La subasta está por comenzar. Así que, por favor, apártate. Tienes que disculparte con Yizi ahora mismo. Pero no me encargarás. ¡Ah! Mamá. Y Ruochu, ¿cómo te atreves a empujar a mi madre? ¿Acaso no sabes la edad que tiene? Fue ella quien llegó, y sin más, me soltó un sermón llamándome desvergonzada. Solo le pedí que se apartara. Ya he sido demasiado educada con ella. Beichen, mira bien a la clase de esposa que te buscaste. Eso no es una esposa, es una verdadera arpía. Ven aquí y discúlpate con tu madre. Ahora. No voy a disculparme. Y además, ya me divorcié de ti. Lo que pase con la familia Heu, a mí no me importa en absoluto. Todo es culpa mía por tener las piernas discapacitadas. Si no, yo también podría haberme levantado a ayudar a mamá. Ruochu, hemos sido cuñadas por un tiempo. Me calumniaste y empujaste a mamá. ¿Cómo puede ser así? Todo lo que dijo la cuñada es verdad. Y Ruochu, es que no vas a parar. Hasta que acabes con la paz de esta casa. ¿Acaso no es suficiente con todo lo que le debes a la cuñada? Ella se llevó todas las palabras bonitas. ¿Qué más puedo decir yo? La subasta está por comenzar, así que, señor Heu, ¿puede hacerse a un lado? Mamá, cuñada, yo me encargaré. Entonces, Beichen, eres demasiado ingenuo. Después de todo lo que ha hecho, ¿aún no te das por vencido con ella? es solo una fase momentánea. Está cegada por el mundo exterior, ya entrará en razón. ¿Entrar en razón? ¿De qué? Mira la condición de tu cuñada. Perdió la movilidad de sus piernas. Y ayer, por culpa de Ruochu, perdió el puesto de ángel. Ahora está criando a su hijo sola y con mucho esfuerzo. Y hace un momento, Ruochu la acusó de infidelidad. Más tarde, el pincel del gran maestro Yi. Definitivamente se lo conseguiré a la cuñada en la subasta. A Ángel le gustan mucho las pertenencias del gran maestro Yi. Este pincel le permitirá volver a la competencia musa. A continuación, les presentamos el primer objeto de la subasta. La pintura al óleo de Sindolei, el castillo de Mandela. Una pintura al óleo de Sindolei. Es un pintor extranjero muy famoso. Con razón esta obra. Parece tan costosa. ¿Quién diría que aparecería en nuestra casa de subastas?
El marco está muy usado y el trazo es tosco. Solo puede engañar a los ojos inexpertos. ¿Quién iba a pensar? Había falsificaciones. Luego lo arreglamos. Mamá, Beichen, en mi colección de óleos. Me falta justo este estilo. Oigan, ¿y qué más da? Yizi, querida, Eres la gran orgullosa de nuestra familia Geu. si quieres una pintura, la compramos. La opinión de mamá es mi opinión. 10 millones. Tenemos una oferta de 10 millones. ¿Hay alguna oferta mayor? 10 millones de una sola vez. ¡Qué generosidad! ¡Qué envidia! Esa señorita en silla de ruedas. Yo también quiero ese óleo. Es solo por el dinero. Y Ruochu, siendo las dos nueras de la familia Geu, a ti ni para un vestido te quieren dar dinero. Y a mí no me falta absolutamente nada. Siempre serás una perdedora a mi lado. 10 millones. Primera llamada. Un momento. 30 millones. Y Ruochu, ¿de dónde sacó tanto dinero? Quizás se lo dio el presidente Fu. En todo quiere competir conmigo. Todo lo que yo deseo, ella lo ambiciona. Víbora. Yizi, tranquilízate. ¿Esta pintura? Si la quieres, sigue pujando. No me voy a creer. Que el presidente Fu pueda interesarse de verdad por una mujer usada. Y Ruochu, ¿de dónde rayos sacaste ese dinero? ¿De verdad tu relación con Fu Chanlin ha llegado tan lejos? 50 millones. Esa pintura, a lo sumo. En la subasta anterior se vendió por 30 millones. ¿Esto no es de un nuevo rico con más dinero que cerebro? Soy pintor. Admiro profundamente el óleo de Sindolei. Ofrezco este precio, en parte por respeto al valor de la obra. Y en parte por mi veneración a la maestra Sindolei. Nuestra Yizi es una apasionada del arte. Participó antes en la selección final de la competencia Musa. Y tiene un colega en Sakura. La pintura que a ella le gusta. Ah, Es una gran pintora. mis respetos. Por favor, disculpe. Ruochu ya ha llegado a ese precio. ¿Todavía insistes en competir conmigo? 100 millones. Esta pintura ya alcanzó un precio récord de 100 millones. 100 millones a la primera. 100 millones. 110 millones. Yizi, unos cuantos millones pase. Pero más de 100 millones es demasiado. Mamá, si ella vuelve a pujar, ya no compito. Bien. 110 millones a la primera. 110 millones a la segunda. Tercera. Sabía que el presidente Fu no le daría tanto dinero a Hiruochu. Para otros, Hiruochu No es más que un juguete. Felicidades, te llevaste esta pintura al óleo. Todo gracias a Beichen. Si no fuera porque Beichen ¿Está dispuesto a gastar tanto por mí? No me habría atrevido. ¡Ay, qué buena relación tienen ustedes dos! Ruochu. No tienes por qué hablar con ese veneno. Mi cuñada ha sacrificado tanto por nuestra familia. Es lo mínimo que merece. ¿Veneno? ¿Cuál veneno? Solo les deseo de corazón a ustedes, la familia Geu, Que siempre estén unidos. Errot. ¿Tu patrocinador solo te dio esta miseria? Qué lástima, la pintura es mía. Esa pintura no es más que basura. ¿Para qué voy a pelear contigo por basura? Tú. La siguiente pieza de la subasta. Es el pincel que usó el fallecido gran maestro Yi. El gran maestro Yi, gigante de la pintura Waxia. Vale su peso en oro. Ciertamente. Este pincel tiene un peso enorme en el arte coleccionable. Ofrezco 100 millones. 130 millones. 150 millones. Cueste lo que cueste, este pincel será mío. Solo si lo consigo. Tendré la oportunidad de ser compañera de Ángel. Entonces, sin importar el resultado de la competencia Musa, Mi reputación y estatus subirán como la espuma. 1000 millones. ¿1000 millones? Es una suma escandalosa. Nunca había visto tanto dinero ni en sueños. ¿Cómo puede sacar tanto dinero? Yizi. Mamá sabe que este pincel es crucial para ti.
Pero 1.000 millones es demasiado. Exacto, nuestra familia G1 los tiene. Seguro que Hirochu tampoco los tiene. Cuando llegue la hora y no pueda pagar. Igual y el pincel termina siendo mío. Hirochu no tiene la más mínima base artística. ¿Para qué querría este pincel? ¿Acaso de verdad se creyó que yo ando con mi cuñada y por puro despecho? Solo espera y verás, Jizi. Seguro que no puede pagar esa cantidad. Ya veremos cómo sale de esta. Transacción de 1.000 millones completada con éxito. Excelente. Por fin recuperé el pincel del abuelo. Mi pincel. ¿Tu pincel? Mocosa ridícula e ignorante. ¿De verdad te crees una pintora respetada? ¿Como Jizi? Es el pincel que compré en la subasta. ¿Con qué derecho me lo quitan? Con el derecho que me da el que le hayas arruinado las piernas a Jizi. Y la hayas hecho el hazme reír en la ronda final. La abuela lo dijo, un pincel es cosa de pintores. No para cualquier mujerzuela. ¡Ay, qué bien hablaste, Jiabao! Cuando lleguemos, la abuela te premiará con un plato de cangrejos. Devuélvemelo. Devuélveme mi pincel. Ruochu, Jiabao es solo un niño. ¿Cómo puedes quitarle las cosas a un pequeño? Aléjate de mi nieto. Tío Geu, esa mujer malvada me molestó. Le pegó a mamá y también quería pegarme a mí. ¿Qué está pasando aquí? Beichen. Mamá y yo solo estábamos defendiéndote. Eres tan bueno con Ruochu. Y ella, en un abrir y cerrar de ojos, se fue con un ricachón. No esperábamos que Ruochu viniera a golpearnos. ¿Fueron ustedes quienes me robaron mí? ¿Suficiente? ¿Acaso mi cuñada y Jiabao serían capaces de mentir? Y el pincel es el pincel del gran maestro y... para ti no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? ¿Tienes que arrebatarle a mi cuñada lo que ella quiere? Este es el pincel que yo compré en la subasta. Si me sirve o no, no es asunto tuyo. Y Ruochu, entre mi cuñada y yo no hay nada. No tienes por qué sospechar de nuestra relación. Déjale este pincel a mi cuñada. Ella ya perdió, por tu culpa, la oportunidad de ser compañera de equipo de Ángel. Si no usa este pincel para remediarlo, ¿dejarás que pierda y se arrepienta? ¿Crees que alguien incapaz de distinguir una pintura real de una falsa tiene la capacidad de participar en la competencia Musa? ¿Qué estás insinuando? Esta pintura al óleo que acaba de ganar en la subasta es una falsificación. Dime, ¿con ese nivel que tiene? ¿De verdad crees que le servirá? ¿Qué estupideces dices? ¿Cómo va a ser esta pintura una falsificación? Ruochu, ¿cómo te atreves a cuestionar mi nivel profesional? Si quieres arruinar mis sueños, al menos invéntate una excusa menos patética. Es muy fácil demostrar que esta pintura es falsa. ¿Qué crees que haces? Esta pintura al óleo vale 100 millones. Si la dañas, ¿vas a poder pagarla? Si conocieran lo suficiente. ¿Al pintor Sinduolei? Sabrían que todas sus obras llevan un sello al reverso. Y esta no tiene nada. El marco es una imitación vintage del año 23. ¿Tú qué vas a saber, ignorante? Todo lo que digo se puede verificar en internet. Aunque yo no entienda, sin esas dos cosas, ¿cómo van a demostrar que es auténtico? Beichen, ¿cómo puede Hirochu hacerme esto? ¿Acaso todos mis sueños de tantos años se han convertido en nada? Y Ruochu, dejando de lado si lo de internet es válido o no. La cuñada ha quedado así por tu culpa. ¿No sientes ni una pizca de remordimiento? He decidido darle este pincel a la cuñada primero. Me niego. No voy a permitir que alguien como ella, que de arte no tiene ni idea, profane mis pinceles a su antojo. No quiero oírte hablar así de mi mamá. ¿Y por qué no me avisaron con tiempo? Señorita, 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 ¿está usted bien? ¡Ay! Mamá. Mira nada más, Hirochu. No llevas ni un día. Y ya te conseguiste otro hombre. Pobrecita de ti, Ruochu. ¿Cómo puedes denigrarte de esa manera? ¿No sabes que Beichen todavía te espera? Cuñada, no me defiendas. Y Ruochu, todavía no estamos divorciados. Ya no te mueres de ganas. ¿Qué más te da esperar unos días? Piensa lo que quieras. Si hoy no me devuelven el pincel, olvídense de salir por esa puerta. ¡Qué arrogancia! Te lo voy a decir bien claro. Este pincel, en manos de Jizi, es donde realmente puede brillar. En las tuyas, no es más que un pedazo de madera inservible. Ándenle.
A partir de hoy, todo el capital invertido por la familia Geu será devuelto en su totalidad, sin un centavo menos. Ya no tendrán la condición de accionistas. Que empiece. Mamá, ¿estás bien? Mamá está bien, no te preocupes. Cuñada. Lo de hoy, lo de la pincelada. Fue una gran imprudencia de Ruochu. No es nada, Beichen. La culpa es mía, por ser tan inútil. No pude proteger mis propias piernas. Y para colmo, me perdí la selección final del premio Musa. Y ahora, hasta pinceladme. Todo es culpa de esa mujer malvada. Tío Geu tiene que hacernos justicia a mamá y a mí. Beichen, cariño, con todas las cosas que Ruochu ha hecho, para lastimar a tu cuñada, debes darle su merecido. Cuñada, mañana te llevo a la final de la competencia Musa. Si logramos ver a Ángel, todavía hay una oportunidad. Bien. Aunque no fuera posible. Si puedo ver competir a mi ídolo en vida, me sentiré satisfecha. Gracias, Beichen, pero dime, al final de cuentas, todo es culpa de esa desgraciada, y Ruochu. Si no fuera por ella, nuestra Yizi, que sin duda tiene madera de concursante, ¿cómo terminó siendo una simple espectadora? Beichen, eso lo tengo claro, si Ruochu puede pavonearse así, es solo por sus artimañas de alcoba. Debes divorciarte ya de esa mujer. Está bien. Mamá, si el tío Geu se divorcia, ¿se podrá casar contigo? Así es. Señorita, los pinceles de su abuelo. Hace 5 años que no toca un pincel. ¿Por qué de repente? He decidido participar en la competencia Musa. Recuperaré el oro con los pinceles de mi abuelo. ¿De verdad? ¡Qué maravilla! En los últimos años, el premio Musa es solo para óleos extranjeros. Debe con mis propios ojos cualquier momento. Seré testigo de cómo la señorita recupera la gloria que pertenece a nuestra nación Waxia. ¿Por qué no me contestas el teléfono? Ubícate, por favor. Solo eres mi ex esposo. No creo que andes enredada con esos hombres. Si tú dices que no es cierto, te creo. No ando con ninguno de ellos. Pero tampoco me interesas tú. Ay, Yizi, ponte este vestido. Mañana, Ángel, serás lo primero que vea entre la multitud. Beichen. ¿Tú qué opinas? Te queda muy bien. Da inicio la prestigiosa competencia Musa anual. La participante más popular ahora mismo es la 4 veces campeona. Musa de la Musa. Vaya, la competencia Musa sí que es diferente. Mira qué decorado y lujo. Habrá costado por lo menos decenas de miles de millones. Mamá, la patrocina la familia I, la más rica. Claro que es todo un despilfarro. Y hoy vendrá la mismísima heredera de la familia I. ¡Ay! Por fin voy a conocer el verdadero rostro de la heredera I. Por fin veremos a los concursantes del premio Musa. ¿Qué hace ella aquí? Ruochu. ¿Cómo se atreve a venir? Seguro usó sus artimañas de zorra. Si no, como una simple ama de casa. ¿Va a llegar a la competencia Musa? Por lo de la subasta. Nos mandó a sus guardias y nos echaron como basura. Hoy ajustamos cuentas, viejas y nuevas. ¿Qué se cree que hace? Se te ha acabado la vergüenza, ¿verdad? ¿Acaso no sabes cómo te ganaste el puesto de concursante? Y todavía tienes el descaro de presentarte. El que es puro no necesita defenderse. Hazte a un lado. Ruochu, mi mamá no lo hace con mala intención. Si no fuera porque tú me dejaste sin piernas y me impediste ser la compañera de Ángel, mi mamá jamás se hubiera desquitado contigo. Perdiste las piernas porque te caíste tú solita por las escaleras. Y no lograste ser la compañera de Ángel, porque nunca tuviste el talento suficiente. Dime, ¿qué tengo que ver yo en todo esto? Ruochu, somos cuñadas. ¿Tan difícil te resulta admitir tu error? Y Ruochu, ¿qué te crees tú, insolente? ¿Cómo te atreves a hablarle así a Yizi? Vengan todos, miren esto. Esta mujer, y Ruochu, es una vividora que escala posiciones usando hombres. Capaz de todo con tal de conseguir fama y dinero. Casada y todo, todavía se revuelca con un montón de hombres. Y ahora ha dejado a su propia cuñada en este estado lamentable. Pobre de mi Yizi. Siendo una gran artista. Ahora es solo una espectadora en el premio Musa. Mientras que ella, una profana que solo sabe lavar y cocinar, hoy
Se transformó por arte de magia en participante del premio Musa. ¿Acaso eso es justo? Ella no tiene ni un pelo de calidad para concursar. Hoy mismo, delante de todos los periodistas, voy a denunciarla. La participación de Hirochu en el premio Musa está sucia y arreglada. ¿Qué dices, vieja chismosa? Deja de bromear. El premio Musa es mundial. ¿Quién haría fraude? Eso son habladurías sin fundamento. Basta ver ediciones pasadas. Jamás nadie que no tenga las agallas ha podido colarse como concursante. ¿Y qué creen que es esta persona frente a ustedes? Es la escoria que desechó la familia Geu. Ahora, por ambición, no sé con qué artimañas baratas sedujo hombres. Y le robó el lugar que le pertenecía a mi nuera. ¿Qué está diciendo? Participar en el premio Musa es el sueño de mi vida. Ruochu, si no me hubieras empujado tú de esas escaleras, si no me hubieras impedido ser compañera de equipo de Ángel en la audición final, hoy no estaría aquí, arrinconada como una simple espectadora. Señorita I, ¿es verdad lo que dicen? Así es. Alguna vez fui la nuera de la familia Geu, pero jamás he usado artimañas tan bajas para seducir a nadie. Ella lo inventó todo. Y en cuanto a su fracaso en la competencia Musa, es por su propia incompetencia. A mí no me metan en eso. Te he visto 1000 veces. ¿Hasta el dueño de la casa de subastas? No hay hombre que se te resista. Eres una mujerzuela que se va con cualquiera. Has mancillado el honor de la familia Geu. ¿Tiene alguna prueba que lo demuestre? Sí, la tengo. Ruochu, no quería tener que mostrar esta foto, pero me has humillado hasta el límite. Las pruebas son contundentes. A ver, ¿ahora qué excusa tienes? ¡Buah, qué descaro! Yo digo que deberían descalificarla ya mismo. Y que entre en su lugar esa señorita en silla de ruedas. Ruochu, la competencia Musa es el torneo de mis sueños. Allí estará mi ídolo. Y no voy a permitir que nadie lo manche. ¿Ah, sí? Para mí que estás muerta de envidia. Y buscas cualquier excusa para hundirme. Ruochu, ¿cómo puedes pensar eso de mí? ¿Qué no he sacrificado yo por ti en estos 5 años? ¿Sacrificarte? ¿Robarme al marido también fue un sacrificio? No me rebajo a pelearme contigo, pero eso no te da derecho a ensuciar mi nombre. Pisoteas a quien entró por la cama. Y encima tienes el descaro de justificarte. Fu Chanlin y yo crecimos juntos. Aquel día en el bar Sam, fui víctima de una trampa orquestada por Suyizi. Tomé de más y casi abusan de mí. Y, sin querer, caí en brazos de Fu Chanlin. Bah, ¿crecieron juntos? ¿Y quién te crees que eres? ¿Igual para el heredero Fu? Si no nos creen, puedo mostrar la grabación de seguridad del bar de aquel día. Como prueba. Ruochu, sé que la cuñada se equivocó, pero lo hice por tu bien. No quería que hicieras quedar mal a Waxia. La prueba está en mis manos. Hirochu, ¿qué es lo que quieres hacer ahora? Estás humillando a la cuñada delante de todos. Ya es el colmo. Mujer malvada, si vuelves a molestar a mi mamá, te las verás conmigo. Jiabao. Heng Beichen, tú que tienes 4 ojos. ¿Con qué ojo viste que la estaba molestando? Estás tan desesperado que cualquiera que no sepa la verdad pensaría que ella es tu amante secreta, y no la esposa de tu hermano. Ruochu, ¿cómo se te ocurre decir esas barbaridades? Beichen y yo tenemos la conciencia tranquila. Si él aceptó cuidarme, es solo por consideración a su hermano mayor. Eres tú la que no tiene moral y encima te atreves a difamar a Yizi. ¿Quién sabe quién fue? La que le robó a Yizi la oportunidad de participar en la competencia Musa. ¿Quién diría que una mujer que se ve tan glamorosa por fuera es capaz de tantas bajezas a escondidas? ¡Qué descaro! Si yo fuera ella, me daría vergüenza presentarme a la competencia Musa. ¿Con cuántos hombres se habrá acostado para llegar hasta aquí? Una arribista como ella debería ser expulsada de inmediato. Hirochu, discúlpate ahora mismo con la cuñada. Y aún podré tener la última pizca de misericordia contigo. Para dejarte salir de la competencia Musa. No es necesario. Vengo a participar en la competencia Musa de manera legítima. No necesito apoyarme en nadie. ¿Qué dice? Ruochu, no tienes por qué forzarte. Sé que el arte te es difícil. Pero la competencia Musa no es un juego de niños. Si subes al escenario y pierdes, estarás humillando a toda la nación de Waxia. Esta señorita tiene razón. Dejar que una inepta sin talento participe en la competencia Musa. ¿Acaso no es una humillación para Waxia? ¿Dónde está la familia I, la anfitriona de la competencia Musa? Que los si estén encubriendo a una concursante. No puede quedar así sin más. Exigimos que la familia I salga y nos dé una explicación. Hirochu, todavía estás a tiempo de retirarte ahora mismo. Cuando lleguen los de la familia I, con toda esta gente protestando, no saldrás ganando nada. ¿Y qué si vienen los de la familia I? Quiero ver hasta cuándo puedes alardear. Ya fueron a notificar a los organizadores del evento.
Cuando llegue la gente de la familia ahí, seguro te van a sacar a patadas. Por ser una vulgar impostora en la competencia musa. Ruocho, no tienes por qué competir conmigo en pintura. Si ofendes a la familia ahí, es como estrellar un huevo contra una roca. Y te vetarán de por vida de la competencia musa. Entonces, ¿debería agradecerte tu infinita comprensión? Sería maravilloso que reconocieras mis buenas intenciones. Entonces me quedaré aquí mismo hasta que llegue la gente de la familia ahí. ¿Hasta cuándo vas a seguir ciega en tu obstinación? ¿No crees que ya has causado suficientes errores? Todo este escándalo es enorme. Si no me planto aquí, ¿cómo se arregla? Vámonos. Suéltame. Me estás haciendo daño. Y Ruochu, la gente de la familia y está por llegar. ¿O acaso quieres ofender también al hombre más rico del mundo? Ya vámonos. Mis asuntos no son de tu incumbencia. Señorita, por favor díganos, ¿de qué hombre se aprovechó? ¿Para colarse en la competencia musa? Señorita, siendo usted la nuera de la familia Geo, ha tendido 1000 trampas a su cuñada. ¿No teme al karma? No me toquen. Y Ruochu, hoy es el día de tu ruina total. A ver, señorita I, cuéntenos. Fuera, no me graben. Beichen. Tengo miedo. No me dejes. Está bien. Como dije, a esa mujer que usa su cuerpo para subir, deberíamos arrancarle la ropa y dejar al descubierto. ¿Qué tan sucia está? Exacto. Suéltenme. Llegó la familia y... Señori, su familia es la más rica del mundo. ¿Por qué protegieron a una competidora? ¿Sin habilidades para la pintura en la competencia musa? Señora, ¿nos pueden dar una explicación satisfactoria? No sé de qué están hablando. Mi padre es el gran maestro y... yo honraré su legado. Y jamás permitiré que el favoritismo empañe la competencia musa. Con testigos presenciales y pruebas contundentes. ¿Está evadiendo el tema, señori? ¿O acaso teme que su esposa descubra su infidelidad? Yo sé muy bien qué clase de hombre es mi esposo. Por calumnias como estás, haré que respondan ante la ley. Beichen, esta es tu gran oportunidad de brillar. Tan pronto como denuncies a Ruochu, la familia y nos recompensará para salvar su reputación. Los Geugia. Mamá, no puedo hacer algo así. Con permiso, están bloqueando el paso. Señor y señora I, yo soy ese testigo. Esa, Ruochu, si se infiltró en la competencia musa, haciéndose pasar por participante. Pero estoy convencido de que este incidente no está conectado con ustedes. Fue toda esa mujer que cambió en secreto a los concursantes. ¿Y qué fue lo que dijiste? Ruochu. ¿Dónde está Ruochu ahora? Ay, señora I, si quiere ajustar cuentas con alguien, no hay tanta prisa. Ruochu, lárgate de aquí. Mamá está aquí. Señora I, ¿no se habrá equivocado de persona? Ella es la concursante que entró por la puerta trasera. Escúchenme todos muy bien. Ella no es ninguna concursante que haya entrado por la puerta trasera. Ni es una mujer que se esté aprovechando de la familia I. Ella es parte de mi familia. ¿Quién fue el que difundió el rumor? ¿Qué de la cara ahora mismo? Señori, no estamos mintiendo. Lo dijo la familia de su exmarido. Señori, he oído hablar mucho de usted. Soy Suyi. A nadie le importa cómo te llamas. Si una mercancía usada como Ruochu pudo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Señori. Incluso si su familia tiene gustos peculiares y prefiere a una mujerzuela divorciada, no puede proteger así a Ruochu y pisotear a mi nuera. ¿Y qué tiene de especial una cualquiera? Yo puedo conseguirles 10.000 como ella. Mamá. Beichen, ¿acaso sientes lástima por esa mujer? Ella solo trae problemas. Mamá ya ha enviado los papeles del divorcio. Mamá, ¿qué estás diciendo? Tú y Ruochu ya no tienen ningún vínculo. Lo hago por tu bien. Mamá. ¿Me pegaste? Pues claro que te pego. Ella es la víbora desagradecida que sedujo a tu marido y se coló en la competencia musa. ¿No te habrás equivocado? Víbora. Ella es la hija que llevé 9 meses en mi vientre. Señora I, ¿cómo se atreve a golpear a mi madre así? Mi madre solo quiere lo mejor para mí. Los orígenes de Ruochu los investigué a fondo hace tiempo. Ella es una huérfana sin padre ni madre. ¿Por qué miente? ¿Aceptar a una desagradecida como hija? Debes estar completamente ciega. Rechazaste a la esposa que te acompañó durante 5 años. Y ahora tratas así a mi hija Ruochu, una persona de carne y hueso. Dejaste que sufriera en vano durante 5 años. Ella...
¿De verdad es su hija? ¿Cómo va a ser la hija del hombre más rico del mundo? Me sirvió en la familia Jeú durante 5 años. Sirviéndote y arrodillándose. Como una sirvienta. ¿No me crees? Pues hoy te voy a abrir los ojos. Esta es la foto familiar que siempre llevo conmigo. Mi hija adorada, y tú te atreviste a usarla como sirvienta. Ella de verdad es la heredera de la familia y... Mamá, no pasa nada, ya es agua pasada. Es que me hierve la sangre por ti. Ruochu. ¿Por qué me ocultaste tu verdadera identidad? Porque fue una ingenua. En su inocencia creyó que el amor verdadero lo supera todo. Ella solo quería un matrimonio sincero contigo, sin máscaras. ¿Y tú? Durante todos estos años, si o si no nos hubiéramos ayudado en secreto. ¿Crees que la familia Jeú tendría lo que tiene hoy? Con razón todos los socios cancelaron los contratos de repente. Ay, Ruochu, ¿cómo pudiste contárselo a mamá hasta ahora? Eres la heredera de los sí, jamás habría permitido que te divorciaras de Beichen. Suéltame. Me das asco con solo rozarme. ¿No te acabas de parar frente a todos para difamarme y defender a su Yizi? ¿Ya se te olvidó que hasta quisiste pegarme? Ruochu, mamá te pide perdón por eso. Ruochu, me equivoqué, fue mi culpa. Si tu familia es tan rica, seguro pueden curarle la pierna a Yizi, ¿verdad? Y el concurso Musa, con el apoyo de tu familia, Yizi podría. ¡Qué descaro! ¿No decías que yo suplanté a una concursante? Y ahora quieres usar a mi familia para hacer trampa. Aléjate de mi hija. Mamá. Nadie de la familia Jeú tiene derecho a tocarla. Beichen, todo fue culpa mía. Si no fuera por mí, tú y Ruochu jamás se habrían divorciado. Mamá, no te culpes por eso. Es que estoy muerta de arrepentimiento. Pensándolo bien, Ruochu era una nuera maravillosa. Ahora sí que hablas bonito. Cuando Ruochu salió de ese hospital, sus manos casi quedan inservibles. Y también perdió a su primer. Señora y sé que nos desprecias a los Jeú. Pero mi mamá ya se disculpó. No seas tan cruel. Por la sinceridad de mi madre. Deberías dejar que Ruochu regrese. Después de todo, una mujer divorciada. ¿Atrevida? Ni se te ocurra decir que mi hija es una divorciada. Aunque se hubiera divorciado 10 veces. O 100 veces, seguiría teniendo una fila de pretendientes. Y ustedes, la familia Jeú, ¿qué se creen que son? Ruochu, ¿tú también piensas así? Exacto. Si pudiera elegir de nuevo, preferiría no haberme casado nunca contigo. Entonces, pudiendo contratar al mejor médico para compensar a mi cuñada, no lo hiciste. Volteaste a la familia Jeú de cabeza, solo para divorciarte de mí. Hey Beichen, escúchate bien lo que acabas de decir. Es de un ridículo insuperable. Mamá, no les roguemos. En cuanto Ángel vea mi obra, en esta competencia Musa, seguro que la va a apreciar. Para entonces, nosotros, los Jeú, seremos una familia de renombre artístico. Un linaje distinguido. Yizi, eres el único que razona. Bah, la hija del hombre más rico del mundo. Ni la necesitamos. Mi propia hija lo es. Mamá, no te desgastes con ellos. Lo importante ahora es el concurso. Debo darme prisa y prepararme. Sí, casi me olvido de lo importante. Esto va sobre cumplir el último deseo de tu abuelo. Después ajustaremos cuentas con ustedes. Vámonos. Y Ruochu, ¿y qué si es la señorita de la familia y? No voy a permitir que destaques en esta competencia Musa. Al contrario, haré que te conviertas en la vergüenza de Waxia. Fuera de mi camino. Ruochu, te doy una última oportunidad. ¿Con qué te disculpes con mi cuñada? El puesto de señora Jeú seguirá siendo tuyo. ¿De verdad crees que todavía me interesa? Ruochu, sé que sospechas que mi cuñada y yo tuvimos algo turbio en el pasado. Pero eso ya es historia. Si aceptas disculparte, en el futuro tendremos nuestros propios hijos. Hey Beichen, escúchame bien. Entre tú y yo jamás habrá ningún hijo. Señor Jeú, compórtese. Antes, Ruochu estuvo dispuesta a esperarte 5 años sin moverse de su sitio.
Ahora, nadie podrá opacar su brillo. Demos la bienvenida a los finalistas. Abuelo, esta vez tu nieta cumplirá tu última voluntad. ¿Qué está pasando? Lleva un buen rato ahí parada sin empezar a pintar. Ya ha pasado media hora. Sí, es cierto. Mira, la concursante de la nación Sakura ya hasta tiene un boceto. ¡Qué decepción! Tanto que presumen y esto es lo que produce la familia ahí. Su hija no es para tanto. Mamá, no hagas leña del árbol caído. Es que ella me hizo quedar mal delante de todos. Si quiere volver, me va a tener que dar al menos 100 millones. O no lo voy a aceptar. Ruochu ya no es la misma de antes. Tengo muy presente lo que le hizo a Jizi. Cuando termine la competencia Musa, me las va a pagar. Por más talentosa que sea Hirochu, sin pinceles, su estrella se apagará en el mundo del arte. Lo que yo no pueda tener, tú tampoco lo tendrás. Quedan 15 minutos para que termine el tiempo de pintura. Señores participantes, apresúrense con el tiempo. Ustedes, los waxianos, no son más que esta basura. ¿Y Ángel? Que venga a competir conmigo. Aún no se acaba el tiempo, no he perdido. Mi pintura al óleo es la número 1 del mundo. Tu pintura tradicional waxiana, a menos que Ángel esté aquí. No hay forma de que puedas vencerme. Enfermos del este de Asia. Juez. Ya puede anunciar que yo soy el ganador. Y usted, concursante, respete las reglas, waxiana retrógrada e ignorante. El tetracampeón del premio Musa sí que tiene talento. Pero esa alegoría... Han pasado 5 años. ¿Acaso nuestra nación Waxia ya no tiene a nadie que pueda cambiar el rumbo? Ese gallo decapitado es el futuro del arte waxiano. El tiempo avanza a 15 minutos finales de pura presión. ¿Podrá la concursante waxiana terminar su pintura? Para mí que ni siquiera sabe pintar. Si no, ¿por qué tantas dudas y titubeos? Mamá, no alabes al enemigo ni menosprecies a los tuyos. Va, ¿acaso ella es de las nuestras? Ruochu fue demasiado confiada. Ya se lo advertí. Está dejando en ridículo a toda la nación Waxia. Qué pena que puedo pintar, pero no aportar nada por Waxia. Cuñada, seguro participarás en el próximo premio Musa. Así es, Jizi. El año que viene serás la compañera de equipo de Ángel, la ganadora del premio Musa, y cuando llegue ese momento, tienes que restaurar el orgullo de nuestra familia Geu. Mamá, Beichen, lo haré. Perder esta oportunidad. El próximo año me esforzaré el doble para no deshonrar a Waxia. Un concursante que entrega un papel en blanco en el escenario. Solo le espera el veto de la industria. Lo siento, abuelo. ¿Qué pasó? ¿Por qué rompió el pincel? ¿Pero qué es esto? Está pintando con el mango del pincel. Esa salpicadura es un juego de niños. ¿Qué obra maestra puede salir de ahí? Mira la hora. Solo quedan 15 minutos. No puedes pintar así. Mejor deja de esforzarte. Incluso si pudiera pintar, con ese palito. ¡Qué buen trabajo va a salir! Mejor usa ese mango para escribir la palabra rendición en el papel. No me rindo fácilmente hasta el último segundo. Es la lección que me enseñó mi abuelo. Algo debe haber salido mal aquí. Si no, Ruochu jamás habría roto el pincel que le regaló su abuelo. Nuestra hija ha crecido. Después de 5 años, se ha vuelto capaz de valerse por sí misma. Tenemos que confiar en ella. Señora I, esto es obra de alguien que quiere humillar a Waxia. Investigaré esto a fondo. Bien, hazlo. Se acabó el tiempo. Los resultados se anunciarán pronto. ¿Pintado con un pincel roto y salpicaduras? ¿Qué clase de resultado final se supone que es? El arte de Waxia no tiene remedio. La campeona de este año.
creo que seguirás siendo Mukunzai. Y Ruochu, perdiste. Señorita Su, venga con nosotros. No le doy la mano a una perdedora. Incluso si pudieras pintar algo, el premio de esta competencia musa sigue siendo mío. Te lo repito, no saques conclusiones. Antes del último minuto. Los representantes de Waxia empeoran año tras año. No aportan nada más que dinero. Ni un solo talento. Su pintura tradicional es débil y blanda, como un pollito mojado. Creo que el puesto de presidente de la Asociación de Arte Waxia debería ocuparlo yo por una temporada. Está bien. Si el ganador del premio Musa vuelves a ser tú, cederé mi puesto como presidente y se lo daré a un verdadero sabio. Vengan rápido. A partir de hoy, la Asociación de Arte Waxia será territorio de nuestra nación Sakura. Haré desaparecer la pintura china. Solo el óleo. ¿Por qué no lo enfrentaste hace un momento? En China, quien destruye, enloquece. Tranquilo, jamás permitiré que la cultura Waxia sea invadida por ninguna cultura extranjera. Confío en ti. ¿Cómo va la investigación sobre el pincel? Ya está todo esclarecido. Suéltenme, suéltenme. Déjenme ir. Ruochu. Eras tú de verdad. Aunque por lo regular no me soportes, no puedes secuestrarme. Beichen y los demás vendrán a buscarme. Te busco por una sola cosa. Ya revisé las cámaras. Solo tú entraste y saliste del vestidor de Ruochu. Tu pierna no tiene nada. No sé de qué estás hablando. Mamá, Beichen, sálvenme rápido, mamá. Suyizi, por puro egoísmo. Destruiste el pincel que me dio mi abuelo. Además, la competencia musa es una cuestión de honor nacional Waxia. ¿Cómo te atreviste a hacer algo así? Tú no me vengas con calumnias. ¿Cómo que no me importa el honor nacional Waxia? Ese vídeo es un invento de ustedes, hecho por ustedes mismos. Te lo advierto, esto es ilegal, me van a soltar ya mismo. ¿Cómo te atreves a pegarme? Esta bofetada es por haber destruido el único pincel que me heredó mi abuelo. Esta bofetada es por casi destruir el honor de Waxia. Y esta última es por haberte hecho la tullida, lastimándome a mí y al hijo que llevo en el vientre. Ya basta, no te pases de insolente. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes seguir con la farsa? Mamá. Beichen. El presidente Fu y esa desgraciada de Ruochu se han confabulado para difamarme, diciendo que yo saboteé el pincel de Ruochu. Y Ruochu. Mi cuñada está paralítica, no puede quedarse sin cuidados. ¿Cómo te atreves siquiera a sospechar de ella? Y encima te la llevas sin permiso a un lugar como este. Si algo le llegara a pasar a mi cuñada, ¿cómo me presento ante mi hermano? ¡Qué bien! Pues entonces vas a ver con tus propios ojos cómo tu adorada cuñada se puso de pie para destruir mi pincel. No puede ser. ¿Cómo va a poder ponerse de pie mi cuñada? El doctor In, el diagnóstico era clarísimo. Dijo que la parálisis de mi cuñada era permanente. Pero, ¿cómo es posible? Yizi siempre ha sido una nuera de tan buen corazón. Jamás nos mentiría. ¿Verdad, mamá de Beichen? Ya saben que ese vídeo es un montaje de ellos. Mi lesión en la pierna es crónica. Jamás volveré a caminar. Así es, Beichen. No dejes que esta víbora manipuladora te enfrente a nosotros. La familia Geu debe estar unida. Tu cuñada hasta le donó un riñón a tu hermano. No me lo puedo creer. Muy bien, pues hoy te voy a cantar las verdades bien claritas, para que veas a la perfección todo lo que ha hecho tu adorada cuñada. Beichen, sálvame. Tengo miedo, mamá. Ah. Yizi, ¿qué te pasó en las piernas? Cuñada, tus piernas están bien. No solo sus piernas están perfectas, sus riñones también están intactos. ¿Qué estás diciendo? Yo la vi entrar al quirófano. El cirujano principal era el doctor In, ¿verdad? Mira bien. Tu adorada cuñada. Tu nuera ejemplar.
Ha hecho un montón de porquerías a sus espaldas. Beichen, no es así, te lo juro. Mamá, es una llamada. Señora Heu, prepárese para lo peor. Su hijo mayor, Heu Mei, fue declarado muerto hace 3 minutos. Maldita arpía. ¿Con que tú y el doctor se confabularon? Para engañar a esta vieja. Mi hijo estaba bien en el hospital. Y de repente, ¿cómo pudo morir? No es así, mamá, suélteme. Eres un monstruo desalmado. Voy a estrangularte. Devuélveme a mi hijo. Mamá, Y yo que te traté como una reina. mamá. Tiene que haber un malentendido. ¿Esto qué es? Nuestro hijo. ¿Recuerdas el día que Suyizi y yo caímos? ¿Por las escaleras? Tú te fuiste cargándola a ella y yo vi con estos ojos como nuestro hijo murió. 5 años compartiendo la cama. Y nunca confiaste en mí. Luochu, dime que estás mintiendo, ¿verdad? ¿Te tuvimos otro hijo? Ahora, agradezco haber perdido a ese bebé. Porque tú no mereces ser el padre de mi hijo. Por fingir que ella estaba discapacitada, casi destruyes mis manos. En el hospital. Pisotearon mi dignidad en la exhibición de arte por tu culpa. Y además, por tu culpa nuestro bebé murió en mi vientre. Y ahora casi arruinas la oportunidad que, con tanto esfuerzo, por fin logré. Para cumplir el último deseo de mi abuelo. Amigas, hoy vamos a darle una lección a Zizi para que desahogue su rabia. Esta gallina degollada es el futuro de su mundo artístico Waxia. Lo siento mucho, abuelo. Con una cosa tras otra. Dime, ¿qué derecho tienes a ser mi esposo? ¿A ser el padre de mi hijo? Ruochu, no lo sabía, de verdad no lo sabía. Ruochu, perdóname, me equivoqué. Perdóname, por favor. Déjame compensarte. Todavía podemos tener. Además, Ya no hay un después para nosotros. De ahora en adelante, solo quiero vivir para mí misma. Además, alguien como tú no está a mi altura ahora. Ruochu, nosotros. Danos otra oportunidad. Por favor. ¿Acaso todo lo que vivimos juntos fue una mentira? Beichen. No hay un nosotros. Eres tú. Yo. Ruochu, Tú provocaste que mi nieto perdiera al bebé. Tú me pagas por mi hijo. Ruochu, Tío Heu, apúrate, dile a la abuela. Ya no le pegues más a mamá. ¿qué es lo que he hecho? Jiabao. Beichen, te lo ruego, por favor, perdóname. Tu hermano mayor está postrado en una cama. Yo no tenía otra opción. Solo intentaba salvar mi propio pellejo. Beichen, perdóname, Beichen. Ruochu nunca fue una amenaza real para ti. Tú fuiste quien quiso demasiado, y ahora has cometido tantas fechorías. Que ya no hay lugar para ti en la familia Heu. Desde hoy, tú y tu Heu Jiabao. Lárguense los dos de la familia Heu. Beichen. Demos la bienvenida a la ganadora de la medalla de oro del premio Musa. La ganadora de la medalla de oro del premio Musa es la señorita Ruochu. Imposible. ¿Cómo va a ganarme una recién llegada? Esto está arreglado, es un tongo. Usó un pincel roto. Y solo garabateó en el papel por 15 minutos. ¿Cómo va a tener un buen trabajo? Ja. Pues déjenme mostrarles cómo es realmente la pintura que la señorita hizo con ese pincel roto. Te va a callar la boca. Perfecto, esperemos a ver la pintura.
A ver cómo piensan seguir con sus excusas. Y Ruochu, todavía estás a tiempo de admitir ante todos que hiciste trampa. No. Imposible. ¿Cómo podrías tú? Mi nación es poderosa, tú eres arrogante. Nunca has visto la verdadera Waxia. El veredicto es justo e imparcial, no puede ser falso. Yo tengo una objeción. Soy la fan número 1 de Ángel, y presento una denuncia. La obra de Ruochu no es original en absoluto. Es un plagio. Y plagió exactamente la pintura de Ángel. Ángel ganó el oro Musa hace 5 años. Hoy oí que Ángel iba a venir, pero aún no ha aparecido. ¿Acaso es verdad? Una plagiadora. ¿Cómo puede ser la campeona de la competencia Musa? Y Ruochu no se lo merece. Yo sospecho que Ruochu simplemente se aprovecha. Usar su identidad para plagiar descaradamente. El campeón debería ser Mukunzai. Ni aunque sea la hija del hombre más rico del mundo puede usar su poder y sus contactos para meter a su hija en la competencia Musa. Ganar así es vil para los demás. Una total injusticia. Queremos justicia. Justicia, justicia, justicia. Justicia. Justicia, justicia, justicia. ¿Y qué si eres Ruochu? ¿Y qué si tuviste la suerte de ser realmente la hija del hombre más rico del mundo? Hoy, justo aquí, en un lugar sagrado. Como la competencia Musa, voy a arruinar tu reputación. ¿Todos ustedes son ridículos? Mi hija es la ganadora de la medalla de oro del premio Musa de hace 5 años. Díganme si ella no está calificada para participar. Entonces, ¿quién no está? ¿Qué está pasando? Está insinuando el señori. El ángel de hace 5 años. ¿Es la propia Ruochu? Cierto. El señori y su esposa no deberían estar mintiendo. ¿Me has considerado tu ídolo por tanto tiempo? ¿Cómo es que ni siquiera sabes cómo soy? ¿O acaso tu pasión por la pintura es pura farsa? No bromees. Mi ídolo es Ángel. ¿Cómo podría ser tú y Ruochu? No tienen una sola prueba. Hablar por hablar. Cualquiera puede hacerlo. Esa mujerzuela de Ruochu. Es imposible que sea mi ídolo. Así que era una plagiadora. La tradición de tu Waxia es realmente despreciable. Yo puedo probarlo. Tú eres el amante de Ruochu. ¿Y tú qué puedes probar saliendo aquí? Ella es una simple ama de casa que solo lava y cocina. Si tú la convertiste en ángel, ¿quién va a creerte? He sido su cuñada por 5 años. Lo garantizo con mi honor. Y Ruochu jamás supo pintar. Si mejoró de la noche a la mañana fue porque plagió la obra de mi ídolo. Eso es porque eres una ignorante y menosprecias a la gente. ¿Qué quieres decir? Hace 5 años, Ángel ganó la medalla de oro del premio Musa. Con una pintura tradicional Waxia. Y yo fui la derrotada por ella. Asumí la presidencia 5 años. El paradero de Ángel siempre fue un misterio. Incluso si fuiste derrotada por ella, no pruebas nada. Eso es porque Ruochu es muy reservada. Si en aquel entonces se hubiera citado la noticia del ceremonia de premiación, innumerables personas habrían venido a buscar a Ruochu. ¿Cómo iba a tocarle el turno a él, a Heu Beichen? Ángel acaba de ganar el máximo galardón del premio Musa. ¿Tiene algo que decir? El premio Musa es solo el comienzo. En el futuro, llevaré la pintura tradicional Waxia a todo el mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que ella sea Ángel? ¿No te has sacado siempre de ser la fan número 1 de Ángel? Y ahora que la ves en persona, pones esa cara. Ángel es una leyenda del arte. ¿Cómo va a ser ella? ¿Una simple ama de casa? Todos me han mentido. Farsantes. Todos son unos farsantes. Suéltame. En toda Waxia, solo Ángel puede competir conmigo. Una sola persona no salvará al arte Waxia. ¿El arte Waxia desaparecerá algún día?
Yo, Hirocho, juro por el alma de mi abuelo en el cielo. Dedicaré mi vida al arte, profundizaré en la cultura y formaré sucesores. En los próximos 100 años, la maestría de Waxia en el arte. Siempre será muy superior a Sakura. ¿Tú? Recoge el premio. Siempre seremos tu apoyo incondicional. En el futuro, llevaré la pintura tradicional Waxia a todo el mundo.